Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de la Asamblea, Movimiento Ciudadano viene a votar la minuta que nos llega de reforma a la Constitución enviada desde el Senado rotundamente en contra. Y quiero argumentar varias razones del por qué se tiene que votar en contra esta minuta. Porque la estrategia que está imperando en el país desde hace 18 años para enfrentar la inseguridad que vivimos en el país no ha dado los resultados que la ciudadanía se merece. Porque en este sexenio, donde se nos dijo que las fuerzas castrenses iban a regresar a sus cuarteles, se han generado, ya casi a unos días de que concluya este gobierno, casi 200,000 mexicanos y mexicanas muertas y muertos a lo largo y ancho del territorio. Lo más increíble es que un gobierno de izquierda progresista es el que está materializando la posibilidad de que la seguridad pública quede, a partir de la aprobación de esta minuta, a cargo de las fuerzas castrenses. Las fuerzas castrenses no merecen esto que se les está haciendo. Se les está exponiendo a que sean cada vez más repudiados por los mexicanos. Y quiero enumerar solamente 3 episodios cercanos en la historia que todavía nos impactan a nosotros como sociedad y como mexicanos. Qué paradoja que justamente hoy, hace 10 años, se perpetraba un crimen de lesa humanidad que hasta la fecha no se ha resuelto. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Tixla, Guerrero. Los 43 de Ayotzinapa, como se le conoce. ¿Y qué ocurrió en esta fecha negra para la historia de nuestro país? Que se coludieron grupos delincuenciales con instituciones encargadas de la seguridad pública del Estado, entre ellos los militares. Esto que voy a referir no lo estoy diciendo sin conocimiento de causa. Me voy a remitir a lo que concluyó la Comisión Especial de Acceso a la Justicia para el caso de Ayotzinapa, que presidió alguien que seguramente muchos de aquí le vamos a reconocer la congruencia, la honestidad, que me precio de conocer y que lo felicito por la valentía de las conclusiones. Alejandro Encinas. ¿Qué concluyó esta comisión? Muy sencillo, que la participación de los militares coludidos con delincuentes propició la desaparición de estos jóvenes normalistas. Lo más grave es, y no lo digo yo, insisto, son las conclusiones de esta comisión, y que los padres de estos jóvenes desaparecidos lo afirman, que esta investigación se paró y ya no avanzó cuando se empezó a investigar que se llevaron 27 jóvenes a un batallón, precisamente al 27 batallón que está en Iguala, batallón militar de infantería. Y ahí se paró la investigación. Por cierto, hoy más que nunca sigue vigente
el reclamo de que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero con eso se va a tener que cargar por este gobierno. Es una deuda histórica que no pudieron resolver. Segundo evento histórico que quiero relatar aquí, de que nuestras fuerzas castrenses no merecen esto. También hace 10 años, solamente que el 10 de junio, a 3 horas y media de aquí donde estamos, 22 personas asesinadas en el municipio de Tlatlaya, en San Pedro Limón, para quienes conocemos. 15 de ellos ejecutados de manera sumaria. Escena del crimen alterada. Y esto que refiero también está consignado en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Militares ejecutando a ciudadanos. A eso estamos exponiendo a los militares por algo muy sencillo. Los militares, su formación es el uso de la fuerza con fines letales. Tercer hecho histórico que hasta la fecha nos lacera. El surgimiento de ese grupo delictivo que con brutalidad se ganó su espacio en el mundo criminal, los Zetas. Un grupo de fuerzas especiales de élite para combatir el narcotráfico. El grupo aerotransportado de fuerzas especiales, los GAFES, que se vieron corrompidos por el narcotráfico y que pasaron de servirle al Estado mexicano a servirle a los narcotraficantes. ¿De dónde vienen sus motes, sus apodos del Z1 al Z40? De la clave que tenían en el ejército para identificarse entre ellos. A eso se está exponiendo hoy a las fuerzas militares al asumir la responsabilidad de la seguridad pública. No se merecen eso ellos, porque las instituciones castrenses tienen otro fin y son muy nobles, pero no se pueden meter las manos al fuego por todos y cada uno de ellos. Solo voy a referir en lo inmediato esos 3 casos, pero en la historia de México se han cometido golpes de Estado a partir de las fuerzas militares. ¿O a alguien se le ha olvidado Victoriano Huerta? Ellos en la decena trágica fueron los que asesinaron a Madero y a Pino Suárez. Y más reciente, el 68, esa represión de los jóvenes fue materializada y llevada a cabo por el ejército. Y la guerra sucia con miles de desapariciones en nuestro país para atacar a los grupos guerrilleros, llevado a cabo por las fuerzas militares. No vamos muy lejos, la semana pasada asesinaron a un civil en Culiacán que salió y lo confundieron con un narcotraficante. Todo esto se puede verificar sin ningún problema. Por eso Movimiento Ciudadano viene a votar en contra. ¿Por qué? Porque ese no es el camino que anhela nuestro país. Hoy se está siguiendo el camino del gobierno antepasado que lo inició y el pasado que lo continuó y este que lo va a perpetuar en la Constitución. Pero Movimiento Ciudadano sabe que sí hay otras formas de generar seguridad. Y es que tiene que ser un mando civil y debe ser desde lo local. Porque ¿cómo operan las fuerzas militares? Las fuerzas militares son itinerantes. O en este conflicto que hay en Culiacán, en Sinaloa, no escuchamos que despliegan 600 o 1000
elementos que saben de dónde van, de otros estados, y que pueden calmar en lo inmediato, pero ellos se van. La solución, diputadas, diputados, está desde lo local. Y miren, hay ejemplos exitosos que sí se puede lograr un objetivo cuando hay un compromiso real y cuando se asume sin renunciar, sin abdicar a lo que es tu responsabilidad. Muchos veo que tienen su celular, si no al ratito, con toda calma. Googleen. Policía vecinal de proximidad o caso de éxito en Nezahualcóyotl. Aquí ya vemos algunos que nos conocemos desde esos tiempos. Me tocó a mí la gran responsabilidad de ser presidente municipal ahí, con un municipio sumido en la delincuencia. Y en ese momento, quien era gobernador aquí en el Estado de México, propuso, casi exigió, que todos los municipios se sumaran a una estrategia que le llamaron ellos mando único. Y hubimos algunos que dijimos, no, yo no voy a abdicar ni voy a renunciar a la responsabilidad que es exclusivamente mía de procurar la seguridad. Entre ellos, ¿saben quién más? La actual gobernadora Delfina Gómez y su servidor. Y demostramos que sin culpar al pasado, asumiéndolo como una responsabilidad propia, se pueden lograr resultados. Y lo hicimos. Y a las pruebas me remito. Ahí es pública esa información. Pero ¿qué ha hecho este gobierno actualmente? Renunciar a lo que es su responsabilidad. Pero no solamente renunciar a su responsabilidad, lo que es todavía penoso para quienes vemos hoy desde otra trinchera, es que no se puede abdicar ni renunciar a los principios que le dieron origen a un movimiento. La promesa de regresar las fuerzas castrenses a sus cuarteles, hoy la están traicionando. Y están traicionando, sin duda, el espíritu de una institución y de un Estado que tiene que procurar la seguridad. Por eso, Movimiento Ciudadano, sin ninguna duda, dice que este no es el camino, que hay otros, y que yo espero, por el bien del Estado de México, e insisto, hoy a nosotros nos toca desde lo local, que ahorita que viene la discusión del presupuesto, que podamos ser generosos para que desde esta Cámara donde se aprueban las partidas presupuestales fortalezcamos a las policías locales. Y también en unos días empezaremos con la glosa del informe y las comparecencias, que no tengamos el menor recato para revisar qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad aquí en el Estado de México. Porque un Tlatlaya que ocurrió hace 10 años, nuestro Estado de México no lo merece. Gracias a todos, Movimiento Ciudadano en contra.